Bueno, pues estamos aquí en vivo y en directo en Perio MX Academy, la sesión 8. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando de toda América Latina, de todas las latitudes, habla hispana. Saludos a las 100 personas que ya están conectadas, las más de 100 personas que están conectadas. Muchísimas gracias, gracias a todos los que están. Saludos a Perú, saludos a nuestros países hermanos, a Perú, a Colombia, a Bolivia, a Paraguay, a Uruguay, a Argentina, a Chile, a todos los países con los cuales tenemos contacto y tenemos comunicación. Bienvenidos a una sesión más de Perio MX Academy, la sesión 8. La sesión 8, hoy, el día de hoy, está inspirada en nuestros alumnos del 4008, nuestros alumnos del 4014, y bueno, lo hago oficial, no los había invitado porque no necesitaban invitación, pero también nuestros alumnos de la periférica Padierna. Obviamente estas clases, como bien lo saben, son clases inspiradas por los alumnos de pregrado. Tengo bastantes grupos en el pregrado de la Facultad de Odontología de la UNAM y son inspiradas para todos ustedes. Muchísimas gracias y recuerden que este contenido no va a sustituir ningún programa ni ningún criterio emitido por profesores de cualquier escuela del mundo. Lo único que estamos haciendo es apegarnos a la literatura científica. Así que sean todos bienvenidos a Perio MX Academy. También un gran saludo a Tabasco, a los alumnos ortoperio, más bien, el tema es ortoperio el día de hoy, a nuestros alumnos de el posgrado de de ortodoncia de la Universidad Autónoma de Tabasco, sí, de la UJAT, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Saludos a todos ellos, saludos también al coordinador, al doctor Lehmann, saludos también al doctor Alejandro Ríos, que está conectado, que también es profesor académico periodoncista de la UJAT. Saludos a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Perio MX Academy. Estamos más que contentos por tenerlos, muy felices de estar acá. Gracias a todos ustedes por todos sus mensajes, por todo su apoyo, por estarnos siguiendo, por estar aquí. Muchísimas gracias. Cuando estamos llegando al cenit de más de 200 personas conectadas en vivo, son las 10 de la mañana con 2 minutos hora del centro de México y el platillo de Perio MX Academy va a ser maravilloso. Así que sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias. 4008, pongan atención. 4014 también. Y todos los demás grupos, 4013, 4009, todos. La Facultad de Odontología de la UNAM aquí presente. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en una sesión más de Perio MX Academy. Así que iniciamos. Y bueno, el día de hoy es muy especial para mí, ¿sí? Vamos a mostrar un poquito de lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Hoy es la sesión 8 de Perio MX Academy. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a todos por estar conmigo. Sabemos que el próximo viernes y el próximo sábado, por primera vez en Perio MX Academy, tendremos 2 seminarios clínicos. Y estos seminarios clínicos son: primero, las claves para el manejo quirúrgico del alargamiento de corona estético. Vamos a ver claves, vamos a ver los manejos, vamos a ver literatura, vamos a ver casos clínicos, cuándo con colgajo, cuándo sin colgajo, las guías quirúrgicas que se utilizan. Están todos invitados y también el día sábado están todos invitados al webinar, también al seminario clínico de aplicaciones de la nueva clasificación de la enfermedad periodontal. Muchísimas gracias a todos, están todos más que invitados y bueno, tengan presente que todos tienen el día de hoy media beca, así que pues todos el día de hoy tienen media beca, así que puedan inscribirse en Perio MX Academy. Muchísimas gracias por estar y por pues darme la oportunidad de poder compartir todos estos seminarios. Recuerden que si no puedes asistir al seminario en vivo, si te inscribes con media beca, puedas poderlo consultar diferido. Muchísimas gracias a todas las personas. Y seguimos hablando acerca de lo que tendremos el día de hoy en Perio MX Academy. Y en Perio MX Academy, como les platicaba, no estoy solo. No estoy solo en Perio MX Academy, estoy más que feliz porque en Perio MX Academy tendremos invitados nacionales y también internacionales, y tendremos como invitados confirmados de todo el mundo. Seguramente los conocen y si no, es el momento de seguirlos en Instagram y también seguirlos en Facebook. Tendremos como invitados al doctor Jorge Alania de Perú. Muchísimas gracias a Jorge, que va a ser profesor de esta academia, Perio MX Academy, al doctor Roberto Lima Mendoza, que está el día de mañana con nosotros, al doctor Gerián González de España, al doctor Pablo Urrutia de Chile, al doctor Manu Lozada de España, y hoy le tocará a mi amigo también, gran clínico, al doctor Enrique Cruz, que es mexicano, pero él está en Estados Unidos. Esto no podría ser posible, déjenme decirles, esto no podría ser posible si el virus no hubiera llegado, la verdad. Yo muchas veces me explico cuando estoy dándole clase a mis alumnos de pregrado, cómo hacerle para poder transmitir lo que muchos otros colegas saben.
y bueno, pues no los puedo traer, pero ahora sí, ¿no? Entonces, debido al confinamiento, estamos aquí en Perio MX Academy y tendremos profesores invitados. Y el día de hoy, pues bueno, nos vestimos de gala con el doctor Enrique Cruz, que va a hablarnos de la relación ortoperio, y por eso están conectados muchos alumnos del posgrado de ortodoncia. Bienvenidos, y también algunos estudiantes de los posgrados de perio, que ojalá nos estén viendo, y si no, saben que estas publicaciones están abiertas para todo el mundo y que estamos en YouTube en vivo y que, pues bueno, van a poderlas consultar. Gracias a las casi 260 personas que están conectadas, muchísimas gracias. Y bueno, antes de que le dé los micrófonos a mi amigo, el doctor Enrique Cruz, vamos a platicar. Vamos a platicar con respecto a lo que está pasando hoy en día a nivel multidisciplinario. Y lo comentábamos el día de ayer. Es importante que tomemos en cuenta, porque estamos hablando de las relaciones de perio con otras disciplinas. Es importante que tomemos en cuenta el motivo de la consulta del paciente, por qué el paciente está viniendo con nosotros. Obviamente la condición orto, y bueno, el doctor Enrique no me va a dejar mentir, ahorita lo vamos a ver y va a platicar con nosotros. Pues el motivo de la consulta es muy frecuente para que los pacientes que quieren sus dientes derechitos, bonitos y que quieren que todo esté en orden, pero a veces tenemos situaciones que van más allá con respecto a la condición perio. Por eso el motivo de la consulta es importante poderlo definir con el paciente, qué quiere el paciente, pero también cómo se encuentra periodontalmente, porque de ahí es donde dependen muchas cosas. Puse rehabilitación en tercer lugar, no mostrando jerarquías, pero la realidad es que a veces los pacientes que tienen una condición, una necesidad periodontal, muchas veces tienen factores retenedores de placa, como el caso de las condiciones de restauraciones desajustadas o prótesis inadecuadas, o mucho tiempo, el tiempo longevo con prótesis provisionales o temporales. La cuestión endo, que hablamos el día de ayer de eso, y después tendremos varios invitados que van a hablar de esto, y orto, que el día de hoy corresponde a ortodoncia. Entonces, básicamente sería bueno pensar en la situación ortodóntica, porque si tenemos un paciente periodontalmente comprometido, ¿se le puede hacer orto? Claro que se le puede hacer orto. El problema de la orto hoy en día en el mundo es principalmente que tenemos a muchos pacientes que se les está haciendo ortodoncia de una manera inadecuada. Y entonces, sin haber hecho un tratamiento o un diagnóstico periodontal sobre todo, se están moviendo dientes y estamos conllevando a que se estén dando situaciones donde hay resorción radicular, donde hay achatamiento de crestas y donde incluso puede haber una situación muy relevante y muy conflictiva cuando el paciente se le quitan los aparatos y se empiezan a mover los dientes. A mí como periodoncista, no soy ortodoncista, a mí como periodoncista muchas veces me preguntan los colegas, oye Carlos, ¿le puedes poner más hueso? Porque ¿qué crees? Que le voy a quitar los brackets y ya no tiene hueso. Definitivamente no podemos regenerar el hueso si no hay un daño periodontal pensando en una bolsa periodontal, porque a veces estos pacientes, este paciente que están viendo en la imagen, a veces lo sondeamos nosotros y el paciente no tiene bolsas periodontales, ¿no? El paciente, bueno, aquí tiene un defecto, ¿no? Pero a veces no tiene bolsas periodontales, solo está el periodonto reducido debido a una mala aplicación de fuerzas ortodóncicas. Entonces, esta situación es una situación que nos atañe a todos, que nos atañe de una manera significativa a todos. Y por eso me he visto de gala hoy en Perio MX, invitando al doctor Enrique Cruz, que bueno, pues vamos a hacer unos pequeños ajustes para que aquí el doctor esté con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, mis alumnos que están pasando lista ahorita tendrán que pasar lista más adelante, ¿eh? O sea, no creen que ahorita por mandarme un screen ya están en la charla. Enrique, ¿estás por ahí? Vamos a ver si está por ahí. Enrique, vamos a darle. Vamos a estar revisando su audio. Aquí estamos. Enrique, ¿estás ahí? Muy buenos días. ¿Me escuchas? Claro que sí, mi querido amigo Enrique Cruz. Gracias por estar aquí en vivo y en directo en Perio MX Academy. Es un gran placer, un gran honor tenerte por acá. ¿Cómo estás? Pues muy contento de poder participar este día con ustedes. Creo que muy acertadas tus comentarios. Creo que si no hubiera pasado esto, no estaríamos compartiendo con todos el día de hoy, ¿no? Para mí es un gran, no sé, un sueño hecho realidad tenerte como profesor invitado. Sí, siempre soñamos que de pronto vayas a la UNAM. Creo que tú eres de la UNAM, eres 100% Puma, ¿no? Y ahora 100%. estás hablándonos bueno, mis alumnos, y le estás hablando a todos, ¿no? Tenemos 300 personas conectadas. Bienvenido, Enrique. Pues muchas gracias y muy contento de poder compartir
Pues bueno, vamos a empezar. Voy a empezar a compartir mi página, la presentación Sí, para compártenos tu que pantalla. el tiempo apremia. Entonces, vamos a ver. Por ahí estamos. Ok. Estamos. Bueno, pues creo que el doctor Monteagudo el día de ayer y el día de hoy nos ha dado una muy buena, un marco teórico para poder hablar de este tema. El tema, obviamente, la relación ortoperio. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no entendemos la necesidad de tener un periodonto controlado. ¿A qué me refiero con eso? Eh, Muchas veces los pacientes llegan a la consulta con unas encías sangrando, con unas encías que nunca se han revisado. Entonces, tenemos que tener un proceso, pero vamos a ver más o menos cómo es un tratamiento de ortodoncia, ¿verdad? El paciente llega, se le toman sus radiografías, tanto faciales, su perfil, cómo sonríe, ¿verdad? Y obviamente una radiografía panorámica, una radiografía cefalométrica, para ver cómo están los dientes, para ver cómo está el periodonto, para ver cómo está la estadía de la erupción dental. Y al mismo tiempo se le toman las radiografías, las fotografías intraorales, ¿verdad? Podemos apreciar que obviamente, bueno, la paciente es una oclusión clase 2, división 2, la cual tiene apiñamiento dental, tiene mordida profunda, pero en general, la paciente tiene un periodonto sano. Entonces, en estos casos, como ortodoncista, bueno, podemos empezar con la aparatología, empezamos con nuestra secuencia de alambres y de esa forma nosotros podemos hacer un tratamiento de ortodoncia, ¿verdad? Si tenemos un paciente que es cooperativo, podemos empezar a usar elásticos, podemos tratar de modificar la dentadura y si el paciente coopera, ¿verdad? Que es muy importante con los pacientes de ortodoncia. El tratamiento de ortodoncia no solamente es los brackets, ¿verdad? Muchas veces se van a poner brackets o se van a poner alineadores invisibles y pensamos que ya se va a corregir. No, la otra parte es cómo el paciente utiliza sus elásticos y nos ayuda a tener resultados en 18 meses como este. Podemos ver el antes y el después. ¿A qué vamos con este caso? Este caso es un tratamiento ideal, por así decirlo, ¿verdad? Una paciente donde no tiene problemas periodontales, donde no tiene ninguna caries, nos ayudó en su tratamiento y podemos ver el antes y el después. Como podemos ver, miren la posición de los incisivos centrales superiores cuando empezamos. Entonces, la secuencia y el tratamiento de ortodoncia tiene que ser relacionado con la salud del periodonto. ¿Qué pasa si el periodonto no estuviera sano en este momento? Pues obviamente podríamos haber causado daño al hueso, podríamos haber causado daño a las encías y al mismo tiempo causar daño a los dientes y no podemos tener un tratamiento un terminado así, ¿verdad? Obviamente en 18 meses, eso es lo que queremos como ortodoncistas en todos nuestros casos, ¿verdad? Pero hay casos un poquito diferentes donde pues las condiciones no son lo más ideal. Este es un caso de nuestra paciente, obviamente, como lo dije, se le toman todas las fotografías necesarias, se le toman todos los estudios, podemos ver que sus labios están un poco protrusivos, podemos ver que su sonrisa pues no es lo más adecuada, el alineamiento de los dientes, tanto el desarrollo de la arcada superior y la inferior no es ideal, está un poco colapsada. Entonces, ¿qué hacemos? De ahí nosotros tomamos nuestras radiografías intraorales y podemos ver que obviamente la paciente no tiene una buena higiene, ¿verdad? Sí se le han hecho sus limpiezas cada 6 meses, pero lo más importante, estamos en una dentadura, una dentición de transición, ¿verdad? Tenemos dientes permanentes, tenemos dientes todavía deciduos primarios. Entonces, en este punto que empezamos con la paciente, una buena higiene que sepa cómo usar el hilo. ¿Por qué? Porque estamos en los siguientes meses esperando que ella pueda usar un tratamiento de ortodoncia. Entonces, la empezamos a educar, la empezamos a guiar de cómo tener cuidados y obviamente ya con el tiempo necesario, bueno, en este caso se hace un tratamiento fase 1 y fase 2. La fase 1 va a incluir una higiene, va a incluir una expansión de la arcada y en el mismo tiempo, de esa forma nosotros vamos guiando la erupción de los dientes, ¿verdad? Hay pacientes que necesitan extracciones. En este caso en específico, se podría haber ido de las dos formas. ¿A qué me refiero con eso?
dado de cómo estaba la posición de sus dientes, si hubiéramos extraído 4 premolares, podríamos haber nosotros tenido un tratamiento también muy adecuado, pero la paciente no quería y la mamá no quería que se le extrajeran dientes. Entonces, hablamos del consentimiento informado, muy importante, de cómo nosotros tenemos que explicarle al paciente que, miren, en este caso en específico, central inferior izquierdo, una rotación de esa magnitud muchas veces nos deja una recesión. Entonces, antes de empezar cualquier tratamiento de ortodoncia, nosotros tenemos que mostrarle al paciente qué posibles complicaciones se tienen que hacer. Y esto es muy importante en los pacientes perio-ortoperio. ¿A qué me refiero con esto? Porque va a haber, en algún momento, vamos a tener que referir eso a un periodoncista al principio o al final del tratamiento. Entonces, antes de empezar esos tratamientos, es muy importante que nosotros hablemos con los papás, con el paciente y decirle, ¿sabes qué? Antes de que empecemos este tratamiento, quiero que evaluemos este diente para prevenir que haya una recesión gingival porque va a tener una rotación. Obviamente, en este caso, yo sabía que voy a hacer un injerto al final del tratamiento. ¿Por qué no se hace al principio? Porque cuando nosotros ponemos un injerto, la inserción del injerto es sí, al mover el diente podemos afectar ese injerto y al final no tener el mismo resultado. Si el diente estuviera en una posición ideal y hay una recesión, mi injerto puede ser en ese momento, pero en este hay que hacer primero la rotación. Podemos ir viendo paso a paso cómo estamos haciendo la rotación, creamos el espacio, creamos un punto donde nosotros podamos empezar a rotar ese diente. Para todos los ortodoncistas que están ahí, bueno, se crea algo que se llama un momento de movimiento, pero podemos ver aquí que con un alambre de acero, ¿verdad? De medida 18, nosotros creamos el espacio y de esa forma empezamos la rotación. Esta rotación se va haciendo muy lentamente, ¿verdad? Podemos ver aquí la secuencia donde ya se hace la rotación y ahora cerrar el espacio. Pero ya al evaluarlo, ¿verdad? Ya esta es la posición final del diente, ¿verdad? Podemos ver que aquí hay algo que nos está causando también un problema, el frenillo, ¿verdad? El frenillo. Entonces, en este momento, obviamente podemos hacer una interconsulta y decir, mira, quiero que me evalúes ese frenillo. Al dar toda la rotación, veo que mi frenillo me puede ser un factor el cual me pueda causar una recesión más grande. Entonces, obviamente, vamos a eliminar el frenillo, se hace una frenectomía, la cual nos va a ayudar a prevenir ese jaloneo del tejido para que de esa forma la recesión no sea más grande. Entonces, a este punto, aunque no hemos terminado el tratamiento de ortodoncia, podemos referir para una frenectomía y de esa forma nosotros hacemos esta frenectomía, eliminamos este factor que nos puede agrandar la recesión y de esa forma lo continuamos con el tratamiento. Sabemos en este punto que al final del tratamiento vamos a tener un injerto de tejido. Entonces podemos ver que después de 24 meses, este es el antes y el después de la frenectomía, vemos cómo está el jaloneo, la tensión que nos puede causar esta recesión, agrandar esta recesión. Los frenillos pueden ser un factor para causar una recesión. Entonces, bien importante evaluarlos y prevenir este tipo de complicaciones. Entonces, continuamos con nuestro tratamiento. Ya podemos ver en la posición final, se cierran los espacios. Y después de 24 meses, pues ya tenemos el tratamiento final. Obviamente, nosotros en este punto sabemos que vamos a tener que hacer un injerto. Y lo repito, es bien importante la valoración desde un principio. Evaluar al paciente cómo está la higiene, cómo posibles complicaciones en nuestros niveles de encía, posibles complicaciones en movimiento dental, posibles complicaciones en pérdida de hueso, posibles complicaciones en recesiones, en absorción de las encías. Entonces, son muchos factores, ¿verdad? Que se tienen que tomar en consideración cuando hacemos un tratamiento de ortodoncia o cuando mandamos a un paciente a que le hagan un tratamiento de ortodoncia. Como dentistas, nosotros podemos decir, mira, ¿sabes qué? En unos años, tú vas a necesitar un tratamiento de ortodoncia. Entonces, para que tengas ese tratamiento de ortodoncia, necesito que empieces a tener una higiene mucho mejor, donde empieces a usar hilo dental, donde empieces a usar un cepillo eléctrico, si es caso, donde sepas usar tu cepillo con una técnica adecuada de cepillado. Entonces, ese es un tratamiento, obviamente, que incluye al periodoncista, al ortodoncista, pero no es un tratamiento tan complicado, ¿verdad?
podemos ver que los resultados son muy, muy aceptables. Un tratamiento de ortodoncia adecuado, podemos ver que la paciente está, bueno, nos cambia mucha su actitud de la paciente, tiene cambios psicológicos, más, no sé, la paciente, cuando se hacen tratamientos de ortodoncia, los pacientes tienen la tendencia a sentirse más aceptados muchas veces por cómo sonríen, se sienten, la autoestima crece, son más extrovertidos. No sé, hay muchos cambios que yo he experimentado en estos años como ortodoncista. Entonces Oye, podemos ver los Enrique, cambios. Ajá, perdón que te interrumpa. Pensando en la relación ortoperio, ajá. aquí yo te preguntaría, porque los cambios son significativos, es un muy bonito caso, pero cuando vimos la fotografía final, se veía pues ligera fibrosis en la encía, ¿no? No hiperplasia, pero no sé si puedes poner la foto final para que nuestro público vea y pueda yo llevarte a la pregunta que te quiero hacer. La chica, esta es una paciente que cuando terminaste el tratamiento, la foto final, ¿cuántos años tenía la paciente? Aproximadamente como 14, 15 años. Qué interesante esto, porque fíjate que hay estudios que indican que dando el tiempo adecuado, la encía se empieza a restablecer, ¿no? Y yo te quisiera preguntar, ¿aquí hiciste después una gingivoplastía, una gingivectomía, o estás en control y estás viendo cambios? Exactamente. Entonces, nosotros sabemos, igual por muchos estudios, que cuando se ponen los aparatos de ortodoncia, muchas veces hay una inflamación en las encías, ¿verdad? Se controla obviamente con el cepillado, pero el día que yo remuevo los brackets, lo que hago es esperarnos, lo monitoreamos por lo menos de unas 6 a 8 semanas, ¿verdad? A veces hasta 2 meses, antes de decidir si vamos a necesitar una gingivectomía, gingivoplastía o algún otro tipo de tratamiento relacionado para corregir la posición de las encías. ¿Qué pasa con esto? Una vez que nosotros le quitamos los braces a los pacientes, les reiteramos la higiene, les reiteramos el uso de hilo dental, les reiteramos la técnica de cepillado, nosotros vemos que las encías se restablecen de una forma muy sana, la anatomía se restablece. Podemos ver aquí en las imágenes cómo las papilas se pueden ver un poco inflamadas. Les aseguro que si la paciente usa hilo dental en este punto, puede ver un sangrado, pero ese es el día que removemos los aparatos, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, lo monitoreamos antes de tomar la decisión de hacer una gingivectomía. Sí, estoy pensando en Perio. Y bueno, antes de pasar al siguiente caso, alumnos y toda la gente que está viéndonos en Perio MS Academy, pues, terminando cada caso, Enrique, vamos a hacerte preguntas, ¿sale? Entonces, para que sigamos y que esto sea Sí. interactivo. Muchísimas gracias, Enrique. Seguimos. Ok, entonces este es ya el resultado final. Podemos ver los cambios, obviamente podemos ver el perfil de la paciente con un cambio muy estético. La sonrisa, una sonrisa bien desarrollada, una sonrisa muy agradable. Y obviamente, bueno, algunos de los tips que les quiero dar en estos casos. Y la presentación va de menos a más, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Es una interacción entre el periodoncista, entre el ortodoncista, que nosotros podemos hacer en nuestro consultorio. Obviamente, en estos casos, las rotaciones en anteriores tienen que ser con mucho cuidado para prevenir recesiones, ¿verdad? Hay que mantener los espacios de rotación con un alambre de stainless steel, ¿verdad? Siempre monitorear el frenillo bucal cuando hay este tipo de rotaciones muy cerca de donde estén los frenillos. Las rotaciones tienen que ser, y repito, muy lentas, ¿verdad? Y siempre mantener al paciente informado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que le diga uno al paciente, ¿sabes qué? Ya terminamos tu tratamiento, ahora vemos que hay una recesión, te voy a mandar con un periodoncista. El periodoncista le va a decir, mira, esto se tenía que haber hecho antes, o esta consulta se tenía que haber hecho antes. Entonces ahí empieza el conflicto. Entonces, siempre que veamos y podemos predecir un tipo de recesión o un tipo de problema periodontal, es bien importante que antes de poner los aparatos lo mandemos con el periodoncista, ¿verdad? Y tener una comunicación constante de cómo está el periodonto, ¿verdad? Entonces, esos son unos de los tips y podemos ver los resultados pues muy agradables, ¿verdad? En nuestro siguiente caso, las cosas ya se empiezan a complicar un poquito. ¿Por qué? Porque este sí es un caso interdisciplinario, donde
Cuando llega el paciente a nuestra consulta, obviamente se le hace una interrogación de cuándo fue su última consulta, qué le pasó con su diente, toda una consulta tanto médica como dental, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el paciente? Nunca he ido al doctor, nunca he ido al dentista, es mi primera consulta. Entonces, obviamente, a la hora de evaluarlo, tenemos que, bueno, tiene aquí un diente fracturado. El paciente nos dice, bueno, es que nunca tuve dolor, se me fracturó un día y ahí lo dejé. Podemos ver que tiene eh, acumulación de sarro, tiene un problema periodontal. De ahí nosotros hacemos un sondeo periodontal, vemos cómo está la pérdida de hueso, tiene un trabajo que se tiene que empezar primero por periodoncia. Y en muchos casos veo pacientes que se les hace una limpieza en cierta forma sencilla, no se le hace una limpieza profunda y se le pone la aparatología. ¿Por qué? Porque a veces tenemos ganas de empezar el tratamiento, tal vez decimos, ¿sabes qué? Vamos a empezar con los aparatos y después que nos evalúe el periodoncista. En este caso, si nosotros empezamos de esa forma, sabemos que el movimiento, la, la acción que hacen los osteoblastos y los osteoclastos al moverse en presencia de inflamación, pues nos puede causar pérdida de hueso, ¿verdad? Entonces, obviamente, hacemos todos nuestros récords de ortodoncia, perfil, sonrisa, una evaluación. Y obviamente en la panorámica, en la imagen que tomamos en la panorámica, podemos ver que hay ahí un diente supernumerario. Entonces, qué importante el tener unos muy buenos récords, unas muy buenas radiografías, una muy buena historia dental, una muy buena, pues ahora sí que una historia dental completa, la cual nosotros nos puede servir para prevenir problemas, ¿verdad? En este caso, obviamente tenemos ese diente supernumerario que se va a extraer el diente, el incisivo central superior izquierdo, y de ahí vamos a poner un implante. Entonces, antes de que el paciente empiece con aparatos, muy importante, se le tiene que hacer su limpieza. Tenemos que tener que el periodoncista nos libere la oportunidad de poner aparatos. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de ponerle los aparatos, el periodoncista nos tiene que mandar una carta o ya sea un email o algo por escrito, ¿verdad? Muy importante, por escrito, que el paciente ya es apto para poder tener un tratamiento de ortodoncia, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si el paciente llega y nos dice, ¿sabes qué? Vamos a empezar con el tratamiento. Ya el periodoncista me dijo que puedo empezar. Muchas veces no sabemos si es cierto, muchas veces no tenemos una muy buena comunicación con el periodoncista y al mismo tiempo, muchas veces no sabemos si el paciente sabe que tiene que tener un mantenimiento periodontal después de la primera fase de limpieza de un raspado radicular de 3 a 4 meses. Ese es mi protocolo. Si un paciente adulto, ¿verdad? Que se le hace un raspado radicular, una limpieza profunda, tiene que mantenerse en un mantenimiento periodontal cada 3 o 4 meses, que es muy, muy importante. Entonces, aquí ya se le hizo la extracción, algo muy importante. Tenemos que planear nuestras extracciones. En este caso, primero se hizo la extracción del incisivo, posteriormente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque íbamos a poner un implante. Entonces tenemos que planear el área donde va a ir el implante. ¿Qué pasa si yo de repente no hago esa extracción secuenciada, ¿verdad? Y quito los dos dientes al mismo tiempo? Pues puedo crear un defecto periodontal donde cuando yo quiera poner un implante no se puede hacer, pero como lo repito, tenemos que sacar primero el central, posteriormente dejar que nuestro injerto de hueso se mineralice, sacar el supernumerario, también poner hueso y de esa forma creamos una situación ideal para colocar nuestro implante mientras nosotros estamos moviendo nuestros dientes, alineando nuestros dientes, manteniendo el periodonto de una forma adecuada y de esa forma nosotros podemos ver que la sonrisa del paciente la vamos desarrollando poco a poco, vamos viendo cómo podemos alinear, modificar la línea media y al mismo tiempo, pues poner el implante. Algo muy importante, aquí estamos usando un póntico durante todo el tratamiento. ¿Para qué? Pues para que el paciente no tenga un hueco, ¿verdad? Para que el paciente se sienta a gusto mientras está teniendo braces. Podemos ver que los pacientes muchas veces se les tiene que invitar, ¿verdad? Se les tiene que
reforzar la higiene, porque aquí el paciente toma mucho café, de repente fuma, entonces hay que estar muy pendientes y esta es una comunicación que se hace con el periodoncista. Entonces ya podemos ver que está el implante, estamos terminando casi el tratamiento de ortodoncia, se empieza la colaboración con el prostodoncista, ¿verdad? Para decirle, ¿sabes qué? Quiero que me evalúes la distancia mesiodistal de mi restauración final. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer un tratamiento muy estético. Podemos ver aquí el implante en una posición ideal, se quita la aparatología, podemos ver, bueno, el paciente tenía aquí unos desgastes que cuando ya se haga la parte final, nosotros podemos modificar ahora sí que haciendo una enameloplastía para que se vea más nivelado los incisivos, pero aquí es muy importante, se va a hacer la restauración final, pero algo muy importante, tenemos que valorar cuál va a ser nuestro resultado final. ¿A qué me refiero con esto? El paciente se le toma su impresión para su restauración del implante, ¿verdad? Podemos ver una encía sana, podemos ver una encía, en estos tiempos podemos hacerlo con silicón o con un scan, y esta es la restauración final, ¿verdad? Pero si lo vemos de esta forma, ¿ok? Obviamente no es un resultado agradable, no es un resultado satisfactorio, no es un resultado estético. Entonces, el paciente debe saber que muchas veces al final del tratamiento se le tiene que hacer una gingivectomía para contornear la encía y que sea un resultado más estético. Podemos ver, aquí está prácticamente paso a paso. Obviamente medimos el nivel que queremos, de ahí podemos nosotros imitar la anatomía de la encía en el lado contrario. Podemos ver, lo podemos hacer con un láser, con bisturí, con un electrocauterio. Ajá. Y es un procedimiento pues prácticamente que dura unos 5 o 10 minutos, ajá, con anestesia local. De esa forma nosotros podemos ver que el contorneo se está viendo mejor. Pero antes de esto tenemos ¿qué tiene que ver? Un muy buen diagnóstico. Un buen diagnóstico donde tengamos suficiente encía para poder nosotros hacer este contorneo gingival, esta gingivectomía. ¿Qué pasa si en algún momento nosotros no tenemos suficiente encía? Pues obviamente ya sería un alargamiento de corona, pero que incluye osteotomía y osteoplastía, ¿verdad? En este caso, teníamos suficiente encía para nosotros poder contornearlo sin comprometer el resultado final o causar una inflamación si esto no estuviera en la situación ideal, ¿verdad? Entonces, ya después del contorneo, obviamente cuando se hace, yo les tomo una fotografía a los pacientes, les enseño para que ellos no se vayan a levantar el labio, se vayan a lastimar, y obviamente se le dice al paciente, mira, en una semana, este va a ser el resultado final. Entonces, podemos ver que en este caso en específico, podemos ver que la periodoncia, una muy buena fase 1, ¿verdad? Una evaluación un sondeo periodontal, ver cómo se está comportando nuestro periodón, ver cómo se comportan nuestras encías, que el paciente sepa que la higiene es muy importante, la liberación del periodoncista para que nos diga, ¿sabes qué? Está listo este paciente y obviamente coordinar el resultado final de forma estética. Oye, Entonces, Enrique, pues si tiene y bueno, alguna y pregunta, podemos... aquí vamos. Enrique, algo que mueve mucho la periodoncia es respecto a los tiempos. ¿Cómo Exacto. manejas el factor tiempo? Porque ahorita tú hablas de mandar al periodoncista y bueno, sí es algo muy común, ¿no? Que el ortodoncista remite al perio y o el perio va al consultorio, pero principalmente coordinar en tiempos. ¿Cuánto tiempo te llevaste con este paciente y cómo plantearlo? Porque realmente el paciente a veces lo que tiene es prisa y aquí quien tiene prisa es el que se pierde realmente. ¿Cuánto tiempo te llevaste y platicarnos cómo planteas el tema tiempo con los pacientes cuando estamos llegando a casi 400 personas? Mira, lo más importante es, el paciente tiene que entender que esto no pasó de la noche a la mañana, ¿verdad? Tenemos que tener una plática, educar al paciente. Mira, estás en esta situación porque la enfermedad periodontal pasa de esta forma. Se te acumuló cálculo, causó inflamación, gingivitis, periodontitis, pérdida de hueso, todo eso, que lo entienda, ¿verdad? Y una vez que lo entiende, esta interconsulta se hace antes de empezar el tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Antes de que se le diga al paciente, mira, tu tratamiento va a tardar 2 años o 3 años.
pero antes de hacer esa estimación de tiempo, se le tiene que mandar al periodoncista. De ahí el periodoncista, mi recomendación, en este caso obviamente yo soy el periodoncista y yo soy el ortodoncista, entonces esa guía de tiempo, esa estimación de tiempo, la doy en el día de la consulta. Pero si fuera una consulta externa o que viene el periodoncista, se le dice, el periodoncista nos va a decir, ¿sabes qué? Le vamos a hacer sus 4 cuadrantes con una limpieza profunda. Posteriormente, me gusta que antes de empezar el tratamiento de ortodoncia tengamos 2 mantenimientos periodontales. No solamente para que estén las encías sanas, sino para evaluar el compromiso del paciente al futuro tratamiento de ortodoncia. Porque si el paciente vuelve a las mismas costumbres de no usar el hilo dental, de no tener un buen cepillado, de desaparecerse, de no ir al periodoncista constantemente, pues obviamente nos va a tardar. Entonces, antes de poner los aparatos, pueden pasar de 6 a 8 meses. Eso es lo muy importante. Y de ahí, obviamente, decirle al paciente, ¿sabes qué? Puede ser un tratamiento de casi 3 años. ¿Por qué? Porque hay que esperarnos a hacerse las extracciones. Durante la fase inicial podemos hacer la limpieza, podemos extraer un diente, ¿verdad? El diente central. De ahí, ya que lo evaluamos, empezar con los aparatos. Entonces, es un tratamiento largo. Lo más importante para todos los que nos están escuchando es tener paciencia y el consentimiento informado. Nosotros no podemos empezar un tratamiento donde sabemos que el paciente es un paciente que viene con un problema periodontal sin que él sepa que nuestro tratamiento va a depender no solamente de nosotros, va a depender del paciente mismo. Entonces, es muy importante que sepa que los tratamientos con los pacientes periorto son más largos de lo normal, ¿no? Me pregunta Daniela Vargas que a qué edad se utiliza el hilo dental y bueno, te contesto, Dani, que ay, Dani, bueno, pues le contesto así a Dani porque pues obviamente el hecho de que los seguidores estén aquí con nosotros, pues se hace sentir algo muy cálido, pero Daniela o la doctora Dani, pues definitivamente lo recomendable es, y lo dicen higienistas también, cuando ya hay control motriz y pues a partir de los entre 10 a 13 años ya se puede inducir al paciente para que utilice un hilo dental. Pero seguimos con Enrique Cruz aquí en esta plática en PRMX Academy. Entonces, bueno, podemos ver que de esta forma nosotros ya terminamos el tratamiento, el paciente, obviamente podemos ver los cambios. Muchos pacientes periorto, la oclusión final no necesariamente tiene que ser la adecuada, ¿verdad? Porque muchas veces no podemos terminar, obviamente a mí me gustaría quedar que todos terminamos en clase 1, una oclusión lo más adecuada, pero ¿qué pasa? Del otro lado, tendríamos que haber hecho un tipo diferente de aparatología, de repente usar algo, pero nos iba a complicar mucho la parte de que teníamos el diente supernumerario. Entonces, lo más indicado en pacientes periorto es que sea una oclusión funcional, ¿verdad? Que sea estético, pero no necesariamente una oclusión perfecta. ¿Por qué? Porque sí le cambiamos el aspecto final, una sonrisa más sana, unos tejidos más sanos. Entonces, pero al mismo tiempo no estamos buscando los tratamientos perfectos. Para él es el tratamiento perfecto. Si nosotros buscamos detalles, obviamente el lado derecho terminó en un poco de clase 2, pero al final es una sonrisa funcional, estética. Y pues bueno, los tips que puedo compartir es educar al paciente. La educación del paciente es clave. Extracciones de manera secuencial. ¿Cuándo se coloca este implante? Ya cuando tengamos la oclusión ideal, ¿verdad? Que ya no va a haber más movimientos en relación mesiodistal, es el punto donde nosotros tenemos que poner ya el implante, obviamente refiriéndolo al prostodoncista, que el prostodoncista nos dé el bandera verde para que nosotros podamos poner, ya se pueda poner el implante. Usar un póntico adecuado para la provisionalización es bien importante. ¿Para qué? Para que el paciente no traiga un hueco ahí, ¿verdad? Para que el paciente se sienta contento en su tratamiento y no te esté apresurando. Porque si el paciente trae un hueco, imagínate, te va a estar diciendo, ¿sabes qué? ¿Cuándo terminamos? ¿Cuándo terminamos? ¿Cuándo el implante? Entonces, bien importante que el paciente se sienta a gusto durante su tratamiento. Evaluar los niveles gingivales, platicarlo con el paciente y tener esta comunicación muy importante con todos nuestro equipo. Puede ser endodoncista, prostodoncista, periodoncista y obviamente el ortodoncista. Entonces,
el protocolo de retención es parte del tratamiento de ortodoncia. Entonces, en este caso, aunque tengamos un implante, tenemos que tener un protocolo de retención, ya sea un retenedor Holly, un ESIX o la retención que ustedes deseen, ¿verdad? Este es un caso ya un poquito más complejo. Entonces, con este caso cerramos. Este es un caso muy especial para mí porque, bueno, la paciente llega y me dice, ¿sabes qué? La única opción que me dieron era sacarme todos los dientes. ¿Qué pasa con estos pacientes que llegan así? Pues bueno, están buscando ayuda, ¿verdad? Están buscando una forma de salvar sus dientes. La situación que sea, muchas veces llegan pacientes que, y ella me dijo, ¿sabes qué? Ya son 5 consultas que tengo y lo que me quieren hacer es sacar los dientes de arriba, sacar los dientes de abajo y ponerme dentaduras. Una paciente de 27 años. Entonces, eso es algo devastador. Y obviamente, pues tomamos las fotografías, vemos cómo está, no le gusta sonreír, de repente tiene ahí ya en la evaluación intraoral podemos ver que el central incisivo izquierdo, pues llega a la paciente con un movimiento, un movimiento prácticamente hablaba y se le movía. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Obviamente se le hace una evaluación periodontal, se le hace el sondeo periodontal, se evalúan los niveles, ¿verdad? Se evalúan la posibilidad, se le hace un diagnóstico diente por diente, ajá, qué posibilidad de salvarse tienen. Y obviamente, lo más importante, y me voy a regresar a esto, doctor Carlos, le voy a pedir que nos comente ahí qué opina de esta panorámica. Bueno, esta panorámica a mí me indica mucho, viendo la clasificación actual, que por cierto es importante que tomemos en cuenta que todos los involucrados en el área de la salud odontológica deben de conocer la clasificación la nueva clasificación de las condiciones periodontales y perimplantarias. A veces nos critican porque dicen que los perios cambiamos las clasificaciones todo el tiempo, pero la realidad es que pues desde 1999 no cambiaba la clasificación actual. Y aquí estamos viendo un claro ejemplo de una periodontitis estadio 4. El estadio 4 es un estadio donde hay bolsas periodontales de más de 6 milímetros, pero el paciente llega a perder más de 5 dientes o incluso toda la dentición. Aquí lo interesante es que bueno, normalmente a veces nos vamos por la fácil y pensamos que un estadio 4, de una periodontitis estadio 4, pues va a dejar al paciente déntulo, pero no es cierto. Aquí en el caso de este caso que lleva el doctor Enrique, podemos ver de una manera importante donde cómo se pueden salvar los dientes en un estadio 4, porque muchas veces cuando el paciente ya estamos acostumbrados a leer al respecto del estadio 4, casi ya estamos pensando en que va a quedar edéntulo, porque puede perder más de 5 dientes o toda la dentición. Y no, siempre y cuando llevemos una buena interacción periodoncia con otras disciplinas, el estadio 4 puede llevarse adecuadamente. Y bueno, aquí es generalizada, una periodontitis estadio 4 generalizada, el grado es grado rápido, rápidamente progresivo, es un grado C. Entonces, una periodontitis estadio 4 generalizada grado C. Aprovecho para invitarlos al seminario que tendremos el sábado de las clasificaciones de las enfermedades periodontales en Perio MX Academy. Y bueno, este es un caso claro donde nosotros podemos ver que el paciente que tiene un estadio 4 no necesariamente va a perder todos los dientes. Puede perder algunos, pero la realidad es que aquí, como el doctor Enrique lo va a mostrar, se pueden salvar. Incluso, como vemos en el estadio 4 publicado, y el doctor Enrique nos ayuda con su sombra, vean los tipos de defectos intraóseos, defectos angulados, que a veces los vemos con ganas de que se pueda hacer algún tipo de injerto, que ya platicó el doctor Enrique de esto, ahorita platicaremos un poquito al respecto. Vemos también la zona del diente central, pues defectos que van a dejar un conflicto también de rehabilitación. Qué importante, antes de pensar en la rehabilitación protésica, bueno, obviamente tener contacto con el rehabilitador, pero ver también la condición oclusal que nos puede dar una estabilidad junto con una estabilidad periodontal. Esto es lo que tengo que agregar cuando hoy estamos llegando a más de 400 personas en todo el mundo. Saludos a todos. Nos están viendo desde Louisville, grandes amigos, Héctor Ramírez Menchaca, muchos amigos. Nosotros los saludamos a todos. Este caso es muy interesante. No se despeguen. Entonces podemos ver exactamente, tenemos que conocer la clasificación, necesitamos conocer a qué nos estamos enfrentando, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros caemos en la tentación de empezar un tratamiento lo más rápido sin tener esta interconsulta. ¿Por qué? Porque no tenemos un apoyo de un periodoncista. No necesita ser necesariamente nuestro amigo, ¿verdad? Pero necesita
tener un mismo concepto de lo que tenemos que hacer. Muchas veces podemos trabajar a interconsulta y me ha tocado que le puedo decir, ¿sabes qué? Mira, el plan es hacer esto. Y te pueden decir, ¿sabes qué? No, estás loco. Eso no se puede hacer. Entonces tienes que tener dos cosas muy importantes antes de tener eso. Si se van a acordar de algo de esto, ¿cómo se dice? Un consentimiento informado. Se me ocurre. Un consentimiento informado. Si se van a acordar de algo, consentimiento informado antes de empezar el tratamiento, ¿verdad? Tener ya tu equipo, ¿verdad? Interdisciplinario armado. ¿Qué quiere decir? Un periodoncista que puedas comunicarte, que tenga la misma visión en los tratamientos, ¿verdad? Puede haber un periodoncista que te diga, no, sabes que hay que quitar todo y hay que poner puros implantes. Recuerden algo, fuimos a la escuela para salvar dientes antes que nada, ¿verdad? Para salvar dientes, para prevenir la enfermedad periodontal, para salvar dientes y para tratar de restablecer el periodonto en salud. Entonces, bien importante, establecer tu equipo de trabajo, periodoncista, prostodoncista, cirujano, ¿verdad? Si hay algún tipo de patología que se tenga que remover. El endodoncista, bien importante. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver, miren, antes de empezar, esto es a lo que me estoy enfrentando. Aquí tenemos una fístula, ¿verdad? Que, bueno, obviamente este diente puede ser muy fácil, podríamos decir que hay que sacarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, hablar con el endodoncista, decirle, mira, me gustaría hacer un tratamiento de ortodoncia, quiero que me evalúes ese diente, en algún punto la paciente ya sabe que tal vez se puede perder ese diente. Y bien importante, si la paciente viene de otras consultas donde le dijeron, voy a perder todos los dientes, y me dicen, y le decimos, ¿sabes qué? Mira, hay una oportunidad de salvar tus dientes, pero necesito que tengamos paciencia, que hagas todo lo que te estoy pidiendo y que al mismo tiempo nosotros, que ella sepa que en algún momento vamos a tener que sacar dientes si es necesario, ¿verdad? Entonces, si la paciente sabe eso, podemos empezar. Empezamos con la periodoncia, la evaluación de endodoncia, que esté estable el periodonto y ahí vamos a lo que me iba a mencionar el doctor Carlos. Antes de empezar el tratamiento, tienen que pasar de repente unos 6, 8, 9 meses antes de poner aparatos. ¿Por qué? Porque ya cuando ponemos aparatos, mire la diferencia. Doctor, ¿qué opina ahí de la encía? Pues fíjate que, mira, es bien interesante cómo cuando ya mueves los dientes y empiezas a estabilizar con higiene, evidentemente, a pesar de que el diente tiene un pronóstico inadecuado, ¿sí? El organismo es sabio, ¿no? Le estamos ayudando a los tejidos. Tuvimos un seminario aquí en Perio MX Academy donde hablábamos de ferulización y ferulizábamos con brackets o braces antes de la cirugía. Pero aquí es importante mencionar que a veces vale la pena estabilizar al paciente y con el solo hecho de que tú estabilices al paciente y que los dientes no tengan micromovimientos a la oclusión, ya la encía empieza a reaccionar adecuadamente. Una cosa es la inserción, ¿no? Que platicábamos, el hueso, ligamento y cemento, pero la encía realmente va a empezar a traducir estabilidad, lo cual puede coadyuvar a mantener un diente con un pronóstico pobre. Entonces, estos son datos importantes donde evidentemente podemos controlar al paciente. Yo opino que el hecho de que se realice interceptivamente los movimientos de ortodoncia, ya teniendo un control adecuado de placa, puede lograr el que salvaguardemos dientes con pronóstico pobre. Estamos recibiendo muchas preguntas. Al final de este caso, el doctor Enrique hoy nos vamos a pasar un poquito de la hora, pero el doctor Enrique va a contestar todas las preguntas, o la mayoría, juntos los vamos a contestar. Muchísimas gracias. Seguimos. Sí, entonces, algo que a mí me gusta cuando veo estos casos, miren el puntilleo de la encía, miren una encía completamente diferente a lo que habíamos empezado. Y a veces pensamos que los tratamientos de ortodoncia son imposibles o los tratamientos periorto son imposibles. No son imposibles, pero necesitamos saber nuestra capacidad y cómo evaluar al paciente, si va a ser un paciente que nos va a ayudar en el tratamiento, si es un paciente que va a invertir en su tratamiento, o algo muy importante, son más caros. ¿Por qué? Porque requieren diferentes especialidades y al mismo tiempo, pues tenemos que evaluar si el paciente realmente está listo va más consultas, un costo más grande, pero ¿qué pasa en este caso? La paciente tenía la esperanza, aunque suene un poco cursi si lo quieren ver de esa forma, la esperanza de salvar sus dientes. Entonces, cuando la paciente ya se empieza a ver de esa forma,
podemos ver que a los 6 meses ya en tratamiento, obviamente los movimientos de ortodoncia tienen que hacerse muy lentamente. Aquí sabíamos que había un problema muy grave, ¿verdad? Y este diente prácticamente se le decía a la paciente, ¿sabes qué? Vamos a ver, evaluar la próxima cita. Ten una muy buena higiene. Entre las citas había momentos donde regresaba ella con inflamación, había momentos donde ella regresaba sin inflamación, sin sangrado, con sangrado. Un punto muy importante, cuando se tiene un tratamiento de ortodoncia y hay sangrado, es un indicador para ya sea hacer un alto, ¿verdad? En el tratamiento, en el movimiento, restablecer eliminar ese sangrado o disminuirlo lo más posible. ¿Por qué? Porque tratamiento de ortodoncia en sangrado nos puede causar mucha pérdida de hueso. Entonces, obviamente aquí, si estábamos preocupados acerca de ese diente, recuerden, ese diente tenía una movilidad nivel 4, ¿verdad? Grado 4, donde el diente, la paciente hablaba y se le movía. Entonces, podemos ver que poco a poco, durante el tratamiento, pasa algo. Aquí nos reacciona un diente, ¿verdad? Y de repente tenemos que regresarlo al endodoncista. Hubo un momento donde ese diente no tenía ninguna sintomatología, donde no tenía ningún dolor, donde no tenía nada que nos indicara algo, pero esto lo tiene que saber el paciente. Durante el tratamiento se nos pueden presentar complicaciones, ¿verdad? No quiere decir que esto se pudo haber prevenido desde antes, ¿no? Se monitorea. Tenemos, los tratamientos periortos son tratamientos dinámicos. ¿A qué me refiero con esto? Aunque el principio es tener un periodonto y dientes sanos antes de un tratamiento de ortodoncia, en casos como estos, casi prácticamente heroicos, ¿verdad? Tenemos que modificar nuestro tratamiento, nuestra secuencia, porque ese problema no se había presentado anteriormente, no teníamos ni indicio de que iba a tener un problema. Entonces, a los 15 meses, obviamente, podemos ver aquí la endodoncia del lateral, la endodoncia del central. Vean las condiciones de la encía. ¿Qué opina de esta fase, doctor? No, mira, me encanta porque hay que centrarnos en algo. La gente que nos está mirando, en México no es muy común, y bueno, y en el mundo, desgraciadamente, en el mundo no es común hacer valoraciones periodontales, desgraciadamente. Y el punto del sangrado al sondaje, ya enseñamos en PeriMX Academy cómo sacar el porcentaje del sangrado al sondaje, pero sabemos que el porcentaje, o sea, no nada más es ver que está sangrando la encía y, es un paciente de riesgo, no. Si el paciente tiene más del 25% de sangrado en los sitios de toda la boca, recuerden que sondeamos 6 sitios por diente y cada sitio pues tiene una valoración de sangrado al sondaje. Si más del 25% de todos los sitios sangra, ¿sí? Pues ahí tenemos un factor de riesgo importante donde tendremos que frenar. ¿Cuánto hay que frenar? Pues definitivamente depende de la higiene. Entonces, en la higiene tendremos que aplicar al paciente condiciones importantes de mantenimiento de higiene, raspado y alisado radicular, buen mantenimiento, controles del índice de placa, y normalmente podemos renovar la reactivación del tratamiento a partir de 3 semanas. Eso si el paciente responde, pero a veces nos podemos llevar de entre 8, 12 hasta 16 semanas para poder restablecer, porque a veces hay una recurrencia. Antes se pensaba de la periodontitis refractaria, ¿sí? Que es una periodontitis que va y viene, que se activa y que se reactiva. Hoy sabemos que la periodontitis estadio 3, la periodontitis estadio 4, si el paciente no tiene bien controlados los factores de riesgo, y en este caso el factor de riesgo es no el sangrado, es la placa bacteriana, los factores retenedores de placa, pues hay que tomar en cuenta que el paciente tiene que controlarse. Recuerden que el sangrado es un indicador de riesgo, ¿no? No es un factor de riesgo, es un indicador de riesgo. Y este indicador de riesgo del sangrado nos puede conllevar a complicaciones, porque si tú le sigues moviendo, sigues activando, pues sigues poniendo una liga, lo que sea, puede ser que el resultado sea pérdida de inserción gradual y obviamente el problema no es la placa ni el problema son los aparatos, el problema es cómo responde el paciente y sistémicamente te va traduciendo obviamente la condición y equilibrio con el sangrado al sondaje y por eso hay gente que sondea al principio y ya no vuelve a sondear nunca más. No, 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 hay que estar sondeando durante el tratamiento de orto a veces, no cuando activas a los dientes, sino que cuando va a haber un cambio, esto es importante para los ortos, porque luego los ortos pues no dicen la sonda periodontal para un orto, no, sí, todos los ortos tienen que tener sondas,
Cuando el paciente tienes un paciente periodontalmente comprometido, cada vez que vas a hacerle una reactivación, que normalmente sucede cada 3 semanas o cada una vez al mes, pues antes de hacerle una reactivación, pasa tu sonda. Hay índices periodontales, ya veremos algo de esto en PerioMX Academy. Pasa tu sonda y encuentra si hay sitios activos y mide los puntos de sangrado al sondaje y el porcentaje de sangrado. Y eso te va a indicar si sigues activando o si haces una pausa y hay que hacer higiene, obviamente siempre con la comunicación con el paciente para que el paciente esté consciente. Y aquí en este caso, ya después del tiempo, vean el restablecimiento gingival, que obviamente la arquitectura también te va diciendo mucho de cómo va reaccionando y cómo el paciente se va controlando. Pero el paciente siempre va a tener riesgo. Un paciente con un estadio 3, un estadio 4 es un paciente que va a tener un riesgo latente y por eso es importante que tengamos siempre el control clínico. Gracias, Enrique. Sí, entonces, retomando lo que estás diciendo, lo más importante es que el paciente, y eso es algo, mi práctica es perio-orto, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Muchos de mis pacientes son adultos, muchos de mis pacientes, mi protocolo que hago es no cada cita hago sondeo, pero una cita sí, una cita no, una cita sí, una cita no. ¿Para qué? Para nosotros evaluar cómo están tanto higiene y todo eso. Y antes de empezar cualquier tratamiento de ortodoncia, ellos tienen que saber que sus mantenimientos son entre 3 a 4 meses, ¿ok? Entonces, bien importante es el compromiso del paciente es algo tan importante como el movimiento de los dientes y que el periodonto se mantenga de forma adecuada durante el tratamiento para tener un tratamiento exitoso, ¿no? Entonces, podemos ver aquí, bueno, si se acuerdan de cómo estaba la imagen anterior, y me voy a regresar rapidísimo, cómo había un poco de inflamación, ¿verdad? Demasiada inflamación en esta zona. Esto fue a los 6 meses. Hicimos todo lo que hemos estado mencionando y a los meses después de que se le hizo la endodoncia, después de que podemos ver que la encía ha cambiado, ¿verdad? Y obviamente los movimientos se tienen que hacer muy lentamente. Sabemos que estamos trabajando en un periodonto reducido, en un periodonto que en cualquier momento se nos puede, en cierta forma, colapsar. En cualquier momento podemos, siempre y cuando no haya un buen control. Los niveles no necesariamente se mejoran, ¿verdad? Pero obviamente cuando nosotros terminamos y cuando nosotros tenemos vemos y podemos volver a evaluar, la paciente aquí se le hizo una limpieza profunda y a veces recurre en no tener una buena higiene. Se para el tratamiento y ok, vamos a empezar otra limpieza y ¿qué vamos a hacer? Ver que la paciente retome esa práctica, ¿verdad? Entonces podemos ver los movimientos, como lo repito, muy lentos, evaluación constante del periodonto, evaluación constante de cada diente que esté respondiendo favorablemente. De ahí, ya casi a los 2 años, empezamos a cerrar los espacios, empezamos muy lentamente. Esto tiene que ser, aunque sea un tratamiento periorto, en estos casos tenemos que tener un cuidado extra para no usar fuerzas muy, muy, muy fuertes y que de esta forma vayamos a comprometer a los dientes que ya sabemos que estaban con problemas con los niveles de hueso, ¿verdad? Entonces, se cierran los espacios, se retienen, ¿verdad? Lo más posible, la paciente sabe que en algún momento va a necesitar alguna corona, tiene que continuar con sus mismas prácticas de limpieza y ese es el resultado final. ¿Qué alambre ¿Qué pasa a los utilizaste? 22 meses? ¿Qué alambre utilizaste, Enrique? Me preguntan, y es importante antes de, porque está aquí la imagen fresca. ¿Qué tipo de alambre? Mira, O si vas cambiando de grosores de alambre, porque hay ortodoncistas en el aula virtual. Bueno, ¿qué tipo de alambre estás utilizando? ¿Ligas? Esto es importante de una manera más técnica para los ortos que nos están viendo. Mira, mi protocolo en pacientes periorto, empiezo con un alambre 12 de nitinol, me voy 12, 14, 16, 18 nitinol. Después, si necesito cerrar espacios, me paso a un 18 stainless steel. Y en la parte superior usamos un 16 night tie. ¿Okay? Por lo regular, en casos periorto, me gusta terminar con alambres muy flexibles para no tener una presión extra. Pero, ¿qué pasa? Ya cuando estamos casi al final, me puedo pasar a un TMA, 16-22 TMA y 18 stainless steel en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que cerrarlo y para mantenerlos como si fuera para fijarlos, ¿verdad? Para si fuera una ferulización temporal. Me Oye, gusta Enrique, antes de
te puedo comprometer aquí con el público de PRMX Academy. Dale, ¿qué pasó? Mira, en este caso estaría pedagógicamente muy útil para todas las personas que nos están mirando, que nos pongas el antes y el después, pero que hagas, si puedes hacernos, perdona, te voy a dejar tarea, pero como estás en casa al igual y la puedes hacer, nos puedes Ujú. hacer una tabla del tiempo, una línea del tiempo, no sé, del tiempo que te hayas llevado, los tipos de alambre que vas utilizando conforme el tiempo. Eso sería un gran aporte porque, y lo compartimos, ¿no? Porque la idea es Claro que compartirlo, sí, claro que sí. porque a veces hay muchos ortodoncistas que bueno, inventan técnicas y ponen dos cosas y no sé, yo no le entiendo a eso, pero y se pavonean, pero realmente lo que necesitamos es algo práctico, ¿no? Tener una guía práctica, ¿no? Donde cómo vamos cambiando conforme el tiempo. Y eso sería algo muy útil pedagógicamente hablando, porque a veces muchos ortodoncistas también trabajan al toque, ¿no? O sea, lo que sus yemas dicen, ¿no? Y bueno, hay evidencia científica y sobre todo este caso que es publicable, podría ayudarnos mucho. No sé si Imperio MX Academy nos eches la mano con ese cuadrito, estaría padre, Claro que ¿no? sí, con mucho gusto. Y podríamos de repente hacer algo específico para ortodoncistas en el Perio Academy. Sí, claro. eh, a los ortodoncistas si podíamos, pero claro que sí lo voy a hacer y lo vamos a compartir con mucho gusto, porque es muy importante. Este es un protocolo que yo ya tengo establecido. Obviamente, tenemos muchos estudios que nos indican que pacientes periodontalmente comprometidos, una secuencia específica, no necesariamente específica, simplemente fuerzas lentas, fuerzas no tan como las que se utilizan en un tratamiento normal, pero voy a hacer esa tabla y de repente preparamos algo para compartirlo ahí con Imperio Academy, para Sí, ortodoncistas. y lo publicamos en alguna revista porque este tipo de protocolos son importantes, ¿no? Sistematizarlos, pero que también haya un orden. Hablando acerca del sangrado, al sondaje, hablando de la estabilización gingival y hablando también de la estabilización de los movimientos. Pero seguimos para terminar. Y entonces vamos a hacerlo con mucho gusto, con mucho gusto lo vamos a hacer, doctor. Y bueno, aquí, ¿qué pasa? Ese es el día que terminamos. Como habíamos platicado, muchas veces después de quitar la aparatología hay inflamación, pero yo aquí, en este caso en específico, ferulicé, ¿ok? Ferulicé por 6 meses, ¿ok? Por Ok. 6 meses antes de remover, y eso, esa deferulización es prácticamente la retención permanente, ¿verdad? Una retención permanente que pasó tanto en los dientes superiores y en los dientes anteriores. ¿Qué nos ayuda esa retención? Obviamente, para poder restablecer, ya sea por lo menos 1 milímetro, por lo menos que la encía esté sana, que los dientes no tengan movilidad y que de esta forma pues sea un resultado más estable, ¿ok? Entonces podemos ver el antes y el después. Obviamente le cambiamos la vida a la paciente. Este caso Increíble. ya tiene casi 3 años que lo terminé. Hace unos meses la vi a la paciente en un concierto, estamos en un concierto y de repente la veo ahí gritando y ella contenta y la volteo a ver y, y un tratamiento estable. Imagínense el cambio que le hicimos a este paciente, sabiendo cómo secuenciarlo, teniendo un equipo ideal para un equipo dinámico, ¿verdad? No un equipo que de repente, oye, te voy a mandar porque le estoy haciendo ortodoncia y necesito que le hagas un tratamiento de conductos y de repente te regresan, no, pues es que esta endodoncia me dijo que usted me causó el problema, que es muy común que entre colegas a veces nos critiquemos, ¿verdad? Es bien importante que tengamos un equipo que sepa, que el paciente sabe que va a haber complicaciones, que estamos tratando de salvarle sus dientes, que el paciente va a tener que invertir dinero, pero que tengas un equipo que te respalda, ¿verdad? Un equipo que puedas trabajar con ellos. Y al mismo tiempo, pues el antes y el después. Aquí en esta imagen que es muy impactante, lo que le habían recomendado es extracciones de todos los dientes Un superiores. olonfor, ¿no? Casi, casi que te vamos a extraer y te vamos a poner todo implantes. Y 5 doctores, 5 consultas. Eh, Al auditorio le podemos preguntar, ya que vieron el resultado, si hubiera un caso así, ¿ustedes se los quitarían? O, obviamente muchas veces en nuestros consultorios, pues sí, de repente necesitamos hacer extracciones y necesitamos hacer una dentadura por cuestiones económicas, pero recuerden siempre,
lo más importante es salvar los dientes. Si vemos que no se puede, les aseguro que de 100 ortodoncistas les digo, oye, ¿qué hay que hacer con este diente? 99 me hubieran dicho, hay que extraerlo. ¿Ok? Sí, Entonces, pero tienes que... realmente extraerlo ya implicaría también una inducción donde, pues bueno, ¿cómo vas a recuperar el hueso? ¿Qué tipo de injerto óseo? ¿Qué tipo de membrana? Que recuerden que tendremos también talleres de esto, de qué tipo de biomateriales se utilizan. Pero realmente, pues no es una panacea. Siempre va a haber una estabilización, siempre va a haber una mejor respuesta cuando hay una estabilización del periodonto, del ligamento periodontal, del cemento, del hueso, el cambio de vida de la paciente y se la encontró el doctor Enrique. Qué bueno que no te la encontraste destapando cervezas con los dientes, porque si hubiera sido una Sí, no, pena. no, Oye, pero no, mucha no. gente nos está escribiendo de todo el mundo, que ya tienes una seguidora más en España, mucha gente de América Latina, muchas preguntas. Dicen que ¿cuál es el retenedor de espacio indicado? Pues ya lo mencionaste, uno fijo, permanente, ¿no? Exactamente, permanente. Es un alambre que tenemos una fibra y traté de poner la más información posible, pero podemos pasarnos horas platicando y tal vez podemos hablar en otra ocasión de eso, un protocolo de retención, un protocolo de... Y Claro. aquí muy importante, Doc, ¿qué pasa si extraemos? ¿Qué pasa si extraemos este diente en este punto? ¿Qué pasaría con la anatomía ósea? La oclusión, la función, los dientes vecinos, o sea, hay muchos factores que están involucrados. ¿Qué dice la gente de PRMX Academy? Volvemos a invitar al doctor Enrique, nos contestan. Oye, nos están pidiendo también que radiografía final. A ver, échanos una. ¿Tienes la radiografía Viene, final viene. aquí? Tú échala, porque aquí Entonces, nos están diciendo, a ver qué onda. ahí vamos. Entonces, ¿qué pasa? Quiero hacer este punto muy importante. A veces nos encontramos que todos los dientes están bien y un diente está de repente mal, ¿verdad? En este caso, estabilizar el periodonto, alinearlo y podemos de repente extruirlo para desarrollar una buena área para poner un implante posteriormente. Entonces, no todas las extracciones tienen que ser inmediatas. Podemos secuenciar, podemos guiar nuestra extracción para nosotros, viendo hacia el futuro del tratamiento final, qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ese es el antes y el después. Aquí son algunos de los tips que vamos a ver y ahí viene la radiografía en un momentito, ¿verdad? Lo más importante es evaluar el compromiso del paciente hacia el tratamiento, ¿verdad? Comentar con el paciente las posibles complicaciones. El mantenimiento periodontal tiene que ser casi obligatorio cada 3 o 4 meses, ¿verdad? Porque de esa forma el paciente tiene que saber que hay posibles, si nosotros no tenemos este tipo de cuidados, pues el tratamiento no puede funcionar de esta manera, ¿verdad? Entonces, me voy a salir de ahí porque quiero mostrarle la radiografía final. Tengo la radiografía final. Ah, a ver, vamos a ver. Mientras Por aquí seguimos está. hablando, estamos ya llegando a más de la hora, más de 400 Ah, invitados aquí en PRMX Academy. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Vamos a estar tratando de contestar la mayoría de las preguntas, pero si no, el doctor Enrique también va a tener acceso a las preguntas aquí, pues obviamente en Facebook. Pueden seguirlo al doctor Enrique Cruz y a Sonrisas, que es su clínica dental, y vamos a ver la radiografía final para después despedir nuestra primera sesión multidisciplinaria con invitado de aquí de Perio MX Academy, agradeciéndoles a todos los países hermanos que están, a los posgrados y sobre todo también comentarle a los alumnos de ortodoncia, siempre vale la pena que tengan una inducción periodontal y a los alumnos de perio lo mismo. Yo sé que muchos perios quieren colocar implantes, pero también vale la pena ver un poco más hacia la preservación del diente. Vamos a ver las radiografías con el doctor Enrique. esto es bien importante, miren, y esto es una secuencia, ajá, donde podemos ver el inicio, cómo se está el comportamiento del diente durante todo el tiempo. Podemos ver aquí cómo la tabla, ¿verdad? Con mucho detalle, pues es muy delgada, pero no se ha perdido, ¿verdad? Aquí es como empezamos. Podemos ver, miren cómo, inclusive en grosor parece que hubo un cambio, ajá. Obviamente espero que puedan ver esta imagen con más detalle y este es el resultado final. ¿Ok? Entonces, en una evaluación cefalométrica podemos ver que la tabla vestibular está ahí. Ahora, sabemos que empezamos con un periodonto reducido, ¿verdad? No estoy induciendo crecimiento de hueso con el tratamiento de ortodoncia, pero esta es la secuencia, ¿verdad?
donde podemos ver cómo se va comportando el periodonto. Obviamente, nosotros, bien importante saber que lo mínimo que podemos para mantener un diente es una relación de 1:1, ¿verdad? Que tengamos una porción. Este es el resultado final. Obviamente, miren, podemos ver aquí. Ajá. Le voy a decir que, lo voy a dejar que lo evalúe por acá, doctor Carlos. ¿Qué opina? Vamos a Vamos de verlo. regreso aquí. Este, Sí. a ver si me funciona. Sí, estamos muy bien. Obviamente, algo que ayudaría un montón sería, ponme, porque tengo mi lupa. Algo que ayudaría mucho sería ver una tomografía. Y me preguntan aquí en Perio MX Academy que qué pasó con la zona edéntula, que si se van a colocar implantes. Sí, ¿verdad? ¿O estamos en Sí, eso? exacto. Ese es el plan de tratamiento, pero la paciente, imagínense, en este caso fue algo muy importante. Ella sabía que íbamos a poner un implante, pero obviamente después del gasto que hizo, después de 2 endodoncias, todo lo que se ha hecho, entonces se ha estado esperando. Entonces, yo tengo ya por ahí la tomografía, no tuve oportunidad, está en mi clínica, no tuve oportunidad de accesarla para esta presentación, pero sí la tengo y en otra ocasión lo vamos a presentar por ahí. Sí, dicen que te invitemos otra vez y obviamente algo que también llama mucho la atención es que me preguntan del injerto óseo. Ya comentó el doctor Enrique y en algún momento en otra invitación vamos a platicar de qué tipo de biomateriales utilizar antes de quirúrgicamente hablando, periodontalmente hablando, antes del tratamiento de orto. Aquí no se colocó nada, ¿no? Pero No se obviamente cuando se va a colocar injertos óseos, perdón, ahorita te deseo el micrófono, Enrique, cuando se van a colocar injertos óseos y membranas, que es un procedimiento un tanto ya anticuado, biológicamente hablando, realmente podemos tener más condiciones contraproducentes. Pero tenemos hoy el inductor, como es el caso del Emdogain, las proteínas de la matriz del esmalte, que ya en algún otro momento les platicaremos y haremos un seminario al respecto. Platícanos algo, Enrique. Muchos de mis casos, en este caso con ella, no empezamos con Endogain, pero hay pacientes que empiezo con Endogain antes de empezar a mover. ¿Qué nos da el Endogain? Nos da la facilidad. Si nosotros hacemos un injerto de hueso, como ortodoncista, cada vez que hacemos un injerto, se nos dificulta un poco la velocidad del movimiento o muchas veces el movimiento del diente, ¿ok? Porque recuerden, los injertos, pues obviamente diferentes tipos de materiales, pero al mismo tiempo no es el hueso del paciente. Entonces, yo hago fase 1, ya después de la fase 1, con mucha paciencia, ¿verdad? No es inmediato, tengo que valorar el área y ya puedo poner Endogain y de ahí ya empiezo mi tratamiento. Entonces, pues podemos ver cómo está el resultado final. Este es el día de que quitamos los braces. Creo que esa sonrisa no tiene precio, ¿verdad? No tiene precio. Imagínense una paciente de 29 años, 30 años, que le habían dicho 2 años atrás que iba a perder los dientes, pues obviamente le cambiamos la vida, ¿no? Entonces, pues eso es algo que podemos hacer. Voy a regresar a la presentación anterior. Podemos contestar ahí alguna pregunta si tenemos en lo Sí, que sí tenemos regreso. varias preguntas. Estamos ya llegando al final. Que sí, que te invitemos para la odontología multidisciplinaria, que es mejor. ¿Cada cuánto tiempo hace radiografías durante el tratamiento para los controles? Me pregunta Claudia Estrada. Cada 6 meses, en casos como estos, ¿ok? No necesariamente solo panorámicas. Tenemos un sistema de panorámicas con una dosis muy baja de radiación. Entonces, pero ahorita ya en todos mis pacientes yo les tomo tomografías antes, durante y después del tratamiento para tener información que más adelante nos puede ayudar en cuestiones de educación, ¿no? Pero es bien importante que podamos hacerlo esto, pero sí es un monitoreo constante en cuanto a esto. Sí, Y estamos pues bueno, compartiendo ahorita la imagen del doctor Enrique Cruz. Ya vieron sus datos, están ya en internet, en Facebook. Enrique, pues el tiempo apremia. Muchísimas gracias. Recuerden que tendremos profesores invitados en Perio MX Academy. Hoy empezamos pues qué mejor manera de empezar con este gran invitado, con el doctor Enrique Cruz. Pero tendremos pues invitados de toda América Latina y también de Iberoamérica, también de España. Enrique, muchísimas gracias por tu aportación. Saludos a todos. Dinos algo más, por último.
Pues creo que la clave de estos tipos de tratamientos es estar en muy buena comunicación con las otras especialidades, ¿verdad? Tenemos que estar rodeados de un equipo de, de, de dentistas, especialistas capacitados para poder tener este tipo de tratamientos dinámicos. Algo muy importante, y quiero recalcarlo, documentación de nuestros casos, ¿ok? Documentación de nuestros casos es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera tomado fotografías, si yo no hubiera tomado radiografías de buena calidad, yo no vería todos esos cambios. Al final de un tratamiento así, lo único que me deja es una evaluación propia de lo que estoy haciendo. Entonces, recomiendo y soy muy recalco, tomen muy buenas fotografías, evalúen sus casos, vean, a veces se cometen errores, ¿verdad? Que podíamos haber prevenido y los podemos ver en las fotografías, en las radiografías. Mira, aquí tal vez cambié el alambre muy rápido. Si me hubiera esperado, tal vez no hubiera causado este defecto. Opciones así. Entonces, evalúen sus casos constantemente, tomen muy buenas radiografías. Otra cosa, si tienen alguna pregunta, me pueden buscar ahí en mi Instagram, es doctor Enrique Ortoperio, doctor Cruz Ortoperio. En mi página de Facebook, doctor Enrique Cruz, pueden mandarme mensajes. Y pues ha sido un placer pasarlo esta mañana con ustedes. Cuídense, cuídense mucho, cuídense a sus familias y pues un abrazo de todas las partes que estén ahí. Veo muchos comentarios, me voy a tomar el tiempo de contestarlos, tratar de contestar lo más posible después de que Contéstalos terminemos la transmisión, manualmente. pero sí, sí, Contéstalos sí, manualmente, creo que Enrique. Muchísimas gracias. El tiempo apremia. Recuerden que tenemos media beca en nuestros seminarios. Muchísimas gracias. Media beca para todos nuestros seguidores. Y el día de mañana tendremos un gran invitado también. Invitarlos al día de mañana que tendremos al doctor Roberto Lima Mendoza con la relación prótesis perio. Enrique, muchísimas gracias. Saludos a todos. Esténse a salvo. Quédense en casa. Saludos y sonrisas saludables. Cuídense mucho. Hasta la próxima. nos vemos en sonrisas. Bye. Estamos deteniendo la transmisión. Gracias, Listo. gracias, 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 gracias.